Familia querida, el Señor les bendiga y les guarde. El fruto que Dios desea. Marcos 11, del 11 al 19. El devocional de hoy aborda uno de los temas complejos que tiene la Escritura. Es el momento cuando Jesús se acerca a una higuera y por no tener fruto, el Señor la maldice. ¿Fue esta maldición por no tener fruto o por la falsedad que representaba aquella higuera? Vamos a leer el texto y entender lo que dice. Y además, ¿qué implicación tiene eso para nosotros cuando hablamos de no dar fruto y aparentar lo que no somos? Marcos 11 nos dice, y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Fíjese, esto sucede aparentemente el lunes, porque el domingo de Ramos Jesús entra en la última semana de su vida en esta tierra, lo que le llamamos nosotros la Semana Santa, y los judíos le llaman la Pascua, ¿verdad? Que celebra la salida de Egipto y el sacrificio del Cordero de Pascua, que siempre se celebraba todos los años. Así que esa última semana Jesús entra. Es bueno recordar que según lo que debía hacerse en la Pascua, al principio de la Pascua, el Cordero tenía que examinarse durante una semana. Y al final de la semana, cuando todo el mundo declaraba, el juez, el pueblo, etcétera, decía, está sin mancha, entonces era sacrificado. Y eso es lo que pasa con Cristo. Jesús pasa la semana en Jerusalén y usted ve que cuando lo llevan donde los escribas y fariseos no encuentran de qué acusarlo. Y Pilato también declara, él no ha hecho nada. Y todo declara, hasta el soldado romano que lo ejecuta, dice, este hombre era hijo de Dios, este hombre era justo. Y se cumple aquella profecía. Pero el tema de sin fruto, mire, eso se entiende mejor cuando nosotros leemos Lucas 13, del 6 al 9. Y cuando entendemos además que la Biblia cuando habla de higuera se refiere a Israel. Así que Jesús está mandando una señal al pueblo de Israel de lo que le espera cuando Él llega al templo, que es la purificación. Él sabe que Israel es la higuera y que tú y yo también somos esa higuera que Él plantó y que espera fruto. Mire lo que dice Lucas 13, del 6 al 9. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera. Recuerde que el ministerio de Cristo en esta tierra fue de 3 años. Vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto bien, y si no, la cortarás después. Fíjese. En otra parábola, cuando Jesús habla de cortar lo que no da fruto o de separar el fruto de la paja, Él dice que la paja será echado a un fuego que nunca se apagará. Entonces, ¿cuál es la aplicación para nosotros? Si Jerusalén, que el pueblo de Israel que en ese tiempo no dio fruto y luego vino la destrucción sobre el templo, recuerda el contexto histórico, en el año 70 el templo fue destruido, Jerusalén fue arrasada. Cuando usted lee Jeremías capítulo 7, verso 11, dice, es cueva de ladrones de delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. Miren ahora mi lugar en Silo, donde hice mirar mi nombre al principio, y vean lo que le hice por la maldad de mi pueblo Israel.
Ahora pues, por cuanto ustedes han hecho todas estas obras, dice Jehová, y aunque os hablé desde temprano y sin cesar y no oyeron, os llamé y no respondieron, haré también a esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, en la que vosotros confiáis, y a este lugar que di a vosotros y a vuestro padre, como hice a Silo. Silo era el lugar donde estaba Elí, cuando ellos le dieron la espalda a Dios y corrompieron la casa de Dios, y Dios permitió que el arca sea quitada, la que representa la presencia de Dios, fue tomada de Israel y llevada donde los filisteos. Y allá usted sabe que el arca peleó por sí sola, la presencia de Dios se basta. Entonces, Dios le está diciendo a la generación de Jeremías, yo voy a hacer lo mismo que hice, y Dios lo hizo. Y el templo fue destruido y esa gente fue llevada cautivo a Babilonia. Luego Dios permite que el pueblo vuelva a su tierra con los tiempos de Esdras y Nehemías y reconstruyan el templo de nuevo. Y cuando Jesús viene a la tierra, se hace hombre y viene a la tierra, ellos han vuelto a lo mismo. ¿Ok? Dios dice, ¿dónde están los frutos de ustedes? Y la misma pregunta es para nosotros, porque a veces pensamos, y también la Biblia tiene la parábola de los talentos, y a veces pensamos que mi vida es mía y yo hago con mi vida lo que yo quiera y administro mi tiempo como yo quiera, pero la verdad es que todos nosotros vamos a dar cuenta delante de Dios. La Biblia dice que toda palabra que salga de nuestra boca, daremos cuenta delante de Dios. Y la Biblia, como usted sabe, condena no solo el pecado de hecho, sino el de intención también. Por eso dice, no codiciará, dirá falso testimonio, no robará, no matarás. Usted ve, por ejemplo, la codicia no es un deseo de hecho, es algo en el corazón. Y eso es lo que tenemos. Entonces, cuando la Biblia habla de purificar el templo, se refiere no solamente al templo físico, porque hoy el templo espiritual de Dios es nuestro cuerpo. Y si Él hizo esto con la higuera, y como vamos a ver más adelante, que también purificó el templo, ¿cómo está hoy nuestro templo? ¿Cuál es el fruto que Dios espera de nosotros? Está en Gálatas 5. La Biblia dice el fruto que Dios espera es gozo, paz, paciencia, mansedumbre, templanza, bondad, fe, amor. Y también habla de los frutos de la carne, de los frutos de la obra sin Dios, que son iras, pleito, contienda, maledicencia, lascivia. Ven, y entonces usted tiene que pensarse, yo como higuera, ¿qué fruto estoy dando? Mire la otra parte de la lectura, está en Marcos 11:15 y dice, vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración, refiriéndose a Isaías 56. Mas ustedes la han hecho cueva de ladrones, refiriéndose a Jeremías 7. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo. Pero cuando todo el pueblo estaba admirado de su doctrina, pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Entonces, esto fue el acontecimiento. 1, la maldición de la higuera estéril. 2, la purificación del templo. Lo que vamos a ver en los próximos días del devocional se refiere a lo que sucedió en la Semana Santa de Cristo, en la última semana de Cristo en esta tierra. Y tiene que hacernos preguntar a pastores, a líderes, a maestros y a cada persona que esté en una iglesia. Tenemos que tener mucho cuidado que nuestra casa, la iglesia de Dios, nuestra vida sea conocida como casa de oración y no una cueva de mercaderes. Dios no tolera las personas que usan la iglesia para enriquecerse o que usan la iglesia para vanagloriarse a sí mismo. Moisés fue dejado fuera porque no le dio la gloria a Dios en un momento, un hombre tan íntegro como Moisés. Es bueno que entendamos esto. No se deje engañar, porque uno se puede engañar a uno mismo.
La Biblia dice en 1 Corintios 6, 9 al 11, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Entonces, la Biblia dice, no te equivoques. Uno puede equivocarse uno mismo, engañarse uno mismo. Pero la Biblia dice, no, mira, esto es lo que dice. Y el Salmo pregunta, ¿quién subirá al santuario? El limpio de mano y puro de corazón. Que el Señor te bendiga, te guarde y que Dios halle fruto para ti. Y si no lo tienes, si hemos dejado nuestro primer amor como iglesia, como persona, es un buen día para decirle, Señor, perdona mi pecado. Perdona por haber sido una higuera sin fruto durante tantos años, Señor. Y hoy tú me enseñaste que tú puedes venir donde mí y que tú esperas fruto. Y que si Jerusalén, Señor eterno, en su momento fue desechada y fue quemada, que eso también es una solemne advertencia para este templo en el cual yo habito hoy, Señor. Que mi cuerpo, que mi vida no sea desechada, Señor, sino que sea una ofrenda para ti. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Hoy es viernes. El hombre fue creado un viernes. El viernes no es el tiempo de la chercha y el relajo y la borrachera. No, el viernes es un momento, los judíos le llaman el día de la preparación, porque ellos decían, viene el sábado, que el sábado fue el día que Dios reposó. El viernes es el día que Dios hizo al hombre. El domingo es el día que el Señor resucitó y la iglesia celebraba ese día. Entonces desde el viernes usted tiene que irse preparando. Señor, mira, limpia mi corazón, glorifícate, Señor. Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Así que Dios le bendiga y Dios le guarde.